Capítulo 2. Este venerable está vivo. Mi corazón ya se había detenido y mis pensamientos se habían convertido en cenizas, pero inesperadamente un resplandor primaveral se abrió paso en la fría noche. Podría ser que los cielos se habían apiadado de las solitarias hierbas del profundo valle. Aún así, solo temo que el mundo sea impredecible y esté lleno de adversidades. La clara y suave voz de una mujer llegó a sus oídos. Las palabras sonaban como el tintineo de las perlas y el jade, pero todo lo que hicieron fue hacer que la cabeza de Morán doliera. Las venas a los lados de su frente palpitaban violentamente. ¿Qué es todo este ruido? ¿De dónde vino esta alma en pena? Alguien echa esta perra de la montaña. Solo después de haber gritado, Morán se dio cuenta con un sobresalto de que algo no estaba bien. ¿No había muerto? El odio y el frío, el dolor y la soledad apuñalaron su pecho, haciendo que doliera. Morán abrió los ojos abruptamente. Los diversos sentimientos que uno experimentaba antes de la muerte se habían disipado como la nieve en el viento. Se encontró acostado en una cama. No era su cama del pico Sishen. Esta cama estaba tallada con un dragón y un fénix. La madera tenía un fuerte olor a maquillaje. Las mantas viejas y usadas estaban en tonos de rosa y púrpura, bordadas con imágenes de patos mandarines retosando en el agua. Tales mantas solo se usaban en los burdeles. Morán se quedó helado por un momento. Sabía dónde estaba. Esta era la casa de azulejos, cerca del pico Sishen. Casa de azulejos generalmente se refería a los burdeles. Vino de la idea de unirse y separarse como tejas, con la intención de permitir a los clientes y prostitutas reunirse y separarse en buenos términos. Morán había tenido un periodo de libertinaje en su juventud. Había pasado más de 10 días de medio mes en este burdel, pero este lugar había cambiado de dueño cuando tenía 20 y tantos años, y finalmente se convirtió en una tienda de vinos. Después de morir, había aparecido en un burdel que había desaparecido hace mucho tiempo. ¿Qué estaba pasando? Podría ser que había pecado demasiado en vida y había lastimado a muchas personas, por lo que el rey del inframundo lo estaba castigando haciéndolo reencarnar en un burdel para recibir clientes. Mientras tenía estos pensamientos sin sentido, Morán se dio la vuelta sin darse cuenta y se encontró mirando un rostro profundamente dormido. ¿Qué demonios? ¿Por qué había una persona durmiendo a su lado? Y era un hombre completamente desnudo. Este hombre se veía joven y tierno, sus rasgos faciales delicados, de apariencia bella y encantadora, bastante andrógino. Morán no tenía expresión alguna en su rostro, pero por dentro su corazón ardía con furia. Después de mirar por un tiempo al chico lindo, que todavía estaba en el país de los sueños, de repente recordó: ¿no era este el prostituto que le gustaba mucho cuando era joven? Aquel cuyo nombre era Ron-san, o quizás Ron-yu. No importa si era San o Yu, lo importante era que este prostituto más tarde había contraído una enfermedad venérea y había muerto hace muchos años. Incluso sus huesos ya deberían haberse podrido, pero ahora estaba vivo, delicadamente acostado al lado de su cama. Su cabello y una parte de sus hombros no estaban cubiertos por la manta, por lo que se podían ver las púrpuras y azules mordeduras de amor en ellos. Con el rostro malhumorado, Morán levantó la manta y su mirada se movió hacia abajo. Este Ron algo, no sabía si era Son o Yu, llamémoslo Ron Yu. El bello cuerpo de Ron Yu estaba lleno de marcas de azotes, y en sus muslos pálidos como el jade alguien había atado cuidadosamente
una cuerda roja varias veces. Moran se acarició la barbilla y en silencio exclamó: ¡qué interesante! Solo mira este exquisito trabajo de nudos, esta habilidosa técnica, esta escena familiar. ¿No era esto su maldita obra? Como cultivador, había incursionado en asuntos relacionados con el Renacimiento. En este momento no pudo evitar sospechar que había resucitado en el pasado. Para confirmar sus sospechas, Moran agarró un espejo de bronce. Este estaba muy desgastado, pero aún en la superficie sin brillo pudo ver vagamente su apariencia. Moran tenía 32 años cuando murió, pero el rostro de la persona en el espejo era bastante juvenil. En esos hermosos rasgos había una arrogancia que solo se veía en un joven. No parecía tener más de 15 o 16 años. No había nadie más en el cuarto. Por lo tanto, después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, el una vez cruel gobernante del mundo de la cultivación, el malvado tirano de Shu, el emperador del reino de los mortales, el señor del pico Sishen, Ta Shan-yun, Moran, expresó sus sentimientos con sinceridad. ¡Mierda! Este mierda despertó al somnoliento Ron Yu. El chico lindo se sentó perezosamente. La delgada manta bordada se deslizó de su hombro y dejó al descubierto una gran parte de su pálido cuerpo. Recogió su largo y suave cabello. Sus ojos de flor de durazno todavía estaban somnolientos, manchados de rojo en las esquinas exteriores. Mo Gongsu se despertó temprano hoy. Moran no dijo nada. Hace más de 10 años le gustaban las bellezas andróginas como Ron Yu, pero ahora, como Ta Shan-yun de 32 años, sospechaba que un burro le había pateado la cabeza para que pensara que hombres como estos eran atractivos. Ron Yu preguntó: ¿tuvo una pesadilla porque no durmió bien anoche? Este venerable ha muerto. ¿No cuenta eso como una pesadilla? Ron Yu pensó que su continuo silencio era debido a que estaba de mal humor, así que se levantó de la cama, se dirigió hacia la ventana de madera tallada y abrazó a Moran desde atrás. Mo Gongsu, ¿por qué no me mira? ¿Por qué me ignora? Después de este abrazo, todo el rostro de Moran se puso negro de la furia. Quería arrancarse a este pequeño demonio de la espalda y abofetear ese delicado rostro 17 o 18 veces, pero se contuvo. Se sentía un poco mareado y no entendía la situación. Bueno, si realmente había renacido, entonces no podía simplemente golpear a Ron Yu de la nada, después de haberse acostado con él la noche anterior. Iba a parecer que se había vuelto loco. Definitivamente no podía permitir eso. Moran tomó control de sus emociones y, fingiendo olvido, preguntó casualmente: ¿qué día es hoy? Ron Yu se quedó atónito. Luego sonrió y respondió: es el cuarto día del quinto mes lunar. ¿El 33º año en el ciclo?, preguntó Moran. Eso fue el año pasado. Este año es el 34º del ciclo. Mo Gongsu, dicen que los grandes hombres tienden a ser olvidadizos. Mientras más trascienden, más retroceden. El 34º año del ciclo. Una oleada de emociones se arremolinó en los ojos de Moran. Los engranajes de su cabeza giraron rápidamente. En el 34º año del ciclo había cumplido 16 años. Apenas había pasado un año desde que el líder del pico Sishen lo había reconocido como su sobrino perdido. Solo así pasó de ser un perro sarnoso e intimidado a un fénix en las ramas de un solo salto. Entonces
realmente había renacido? ¿O este solo era un sueño vacío después de la muerte? Ron-yu sonrió. Mo-gonsu, creo que está mareado por el hambre, ya que ni siquiera puede recordar la fecha. Siéntese aquí un momento. Iré a la cocina y le traeré algo para comer. ¿Qué le parecen panqueques fritos en espiral? Moran acababa de renacer y aún no sabía cómo reaccionar a todo esto, pero no había nada de malo en seguir sus antiguas costumbres. Por lo tanto, recorrió a su carismático antiguo yo. Mientras contenía su disgusto, pellizcó juguetonamente el muslo de Ron-yu. Suena bien. Trae un cuenco de congui también, y aliméntame cuando vuelvas. Ron-yu se vistió y se fue. No mucho después, regresó con una bandeja de madera. En este había un cuenco de congui de calabaza, 2 panqueques fritos en espiral y una guarnición. Moran tenía un poco de hambre. Estuvo a punto de agarrar un panqueque cuando de repente Ron-yu le apartó la mano y dijo dulcemente: «Permíteme alimentarlo, Gonzo». Moran se quedó en silencio. Ron-yu cogió un panqueque en espiral y se sentó en el regazo de Moran. Llevaba solo una delgada túnica exterior, sin nada debajo. Sus muslos se separaron presionándose contra la piel de Moran y frotándose contra él sugestivamente. El intento de seducción era evidente, incluso sin palabras. Moran miró el rostro de Ron-yu por un momento. Ron-yu pensó que se estaba excitando de nuevo y reprochó: «¿Por qué sigues mirándome así? La comida se está enfriando». Moran guardó silencio por un momento, al recordar los buenos actos que Ron-yu había hecho a sus espaldas en su vida anterior. Una dulce y cariñosa sonrisa se extendió lentamente por las comisuras de sus labios. Como el gran Ta Shan-yun había hecho muchas cosas repugnantes, siempre y cuando le apeteciera. No había nada demasiado repugnante para él. Esto no era más que un poco de actuación improvisada, un simple juego de niños. Moran se recostó cómodamente contra la silla, sonriendo mientras decía: «Ven, siéntate». Ron-yu respondió: Ya estoy sentado». Moran replicó: «¿Sabes a dónde me refiero?». Ron-yu se sonrojó y habló: «¿Por qué la prisa? ¿Y si primero Gonzo termina de comer antes de...?» Antes de que terminara, Moran levantó bruscamente, lo jaló hacia adelante y lo presionó hacia abajo nuevamente. Las manos de Ron-yu temblaron, haciendo que el cuenco de congui cayera al suelo. Mientras jadeaba, dijo suavemente: Mo-gonsu, el cuenco. No importa. Pero debería comer algo primero. «No estoy comiendo ahora», respondió Moran, mientras sostenía por la cintura. Sus oscuros ojos brillaban, el encantador rostro y el cuello expuesto de Ron-yu se reflejaron en sus pupilas. En su vida anterior, le gustaba besar esos seductores labios rojos cada vez que estaban entrelazados. Después de todo, este chico era lindo e intrigante, y además era bueno con las palabras. Sería mentira decir que nunca había sentido nada por él. Sin embargo, después de enterarse de las cosas que la boca de Ron-yu había hecho a sus espaldas, Moran sintió como si ésta emitiera un mal olor y ya no quería besarla nunca más. El Moran de 32 años era diferente del Moran de 15 años en muchos aspectos. Por ejemplo, su yo de 15 años sabía ser gentil durante la intimidad, pero a los 32 años todo lo que quedaba era violencia. Una vez hecho el acto, miró a Ron-yu, que había sido follado hasta la inconsciencia y apenas respiraba.
Sus ojos volteados hacia arriba se entrecerraron ligeramente, llenos de oscuros trasfondos. De alguna manera parecía que estaba sonriendo dulcemente. Era muy atractivo cuando sonreía. Sus ojos eran extremadamente oscuros cuando se veían desde ciertos ángulos. Parecían estar teñidos de un profundo y sublime tono púrpura. Enseguida sonrió mientras llevaba a Ron-Yu por el cabello, llevándolo hacia la cama. Recogió un fragmento del cuenco roto del piso y lo sostuvo sobre el rostro de Ron-Yu. Siempre había buscado venganza, incluso por las ofensas más insignificantes, y ahora no sería diferente. Recordando cómo había ayudado a Ron-Yu en su vida pasada, dándole trabajo, incluso había pensado en comprar su libertad, y cómo Ron-Yu había conspirado con otros para tenderle una trampa, no pudo evitar sonreír y curvar sus ojos, en forma de media luna. Presionó el afilado fragmento de porcelana contra la mejilla de Ron-Yu. Esta persona trabajaba usando su cuerpo. Si su rostro se arruinaba, no le quedaría nada. Se vería obligado a vivir en las calles como un perro, arrastrándose por el suelo, pateado por las bolas y sufriendo todo tipo de abusos y desprecio. Ay, solo imaginarlo lo hacía feliz. Incluso el asco de haber follado a esta persona se estaba disipando. La sonrisa de Moran se volvió incluso más encantadora. Al ejercer un poco de presión en su mano, apareció una fina línea de sangre. La persona inconsciente pareció sentir dolor y gimió suavemente con voz ronca. Las lágrimas aferraron a sus pestañas, haciéndolo ver bastante lamentable. Repentinamente, la mano de Moran se detuvo. Recordó a un viejo amigo. Entonces se dio cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento. Después de estar estupefacto por unos segundos, finalmente bajó la mano lentamente. Estaba tan acostumbrado a hacer el mal que incluso olvidó que ya había renacido. Ahora, ninguna de esas cosas había sucedido. Sus irreparables errores no habían sido cometidos, y esa persona todavía seguía viva. ¿Por qué tenía que caminar por el mismo camino viejo, cruel y violento cuando podía comenzar de nuevo? Se sentó, apoyando un pie contra el borde de la cama, mientras jugaba distraídamente con el fragmento de porcelana en la mano. Al ver el panqueque grasiento todavía sobre la mesa, lo agarró, rasgó el papel encerado y lo despedazó con sus dientes, comiendo hasta que las migajas le cubrieron la boca y sus labios brillaron grasientos. Este panqueque era la especialidad de este burdel. En realidad, no era tan bueno, y en comparación con otras delicias que probó más adelante en vida, era casi como masticar seda de vela. Sin embargo, después de que el burdel cerró, Moran nunca volvió a comer estos panqueques en espiral. Ahora, el sabor familiar del panqueque, a través de los turbulentos eventos del pasado, una vez más, regresó a la punta de su lengua. Cada bocado que Moran tragaba disminuía la sensación de que el renacimiento era irreal. Después de terminar el panqueque, finalmente se recuperó lentamente de su estupor inicial. Realmente había renacido. Toda la maldad en su vida, todas las cosas que no se podían revertir, todo eso aún no había empezado. No había matado a su tío y tía, no había masacrado a las 72 ciudades, no había traicionado a su maestro y a sus ancestros, no se había casado, nadie había muerto todavía. Saboreó el panqueque en su boca, lamiendo sus dientes blancos. Pudo sentir un pequeño rayo de placer extendiéndose rápidamente en su pecho, convirtiéndose en una especie de excitación febril. En su vida anterior había sido una figura todopoderosa, incursionando en las 3 técnicas prohibidas del reino de los mortales. Era más o menos experto en las otras 2 técnicas prohibidas, pero a pesar de que era muy talentoso, no pudo dominar la última técnica, el renacimiento. Pero no esperaba que, lo que nunca consiguió en vida,
se hubiera hecho realidad después de la muerte. Todo el disgusto, la repugnancia, la desolación, la soledad y demás sentimientos encontrados aún permanecían dentro de su pecho. Las escenas del pico Sishen, iluminado por la intensa luz del fuego, y la presencia del ejército ofensivo seguían frescas en su mente. En aquel momento, realmente no quería seguir viviendo. La gente decía que su simple existencia había condenado a todos los que se le acercaron, que estaba destinado a morir solo. Al final, también sintió que era como un cadáver andante, insignificante y solitario. Pero no sabía que había salido mal, para que incluso una persona irremediablemente malvada como él tuviera la oportunidad de comenzar de nuevo, después de quitarse la vida. ¿Por qué arruinar el rostro de Ron Yu por un insignificante rencor personal de hace tanto tiempo? Ron Yu era una persona codiciosa que amaba el dinero. Simplemente no pagaría por el servicio en esta ocasión y tomaría algo de su dinero para enseñarle una lección. Por ahora, no quería verse agobiado por una vida humana. Ron Yu, te estoy dejando ir fácil, dijo Moran, con una sonrisa, moviendo las yemas de sus dedos y lanzando el pedazo de porcelana por la ventana. Luego tomó todas las joyas y objetos de valor que Ron Yu poseía y los guardó en sus bolsillos. Solo después de esto se vistió y arregló lentamente antes de abandonar el lugar. Tío, tía, Tang Di, Shizun y... Al pensar en esa persona, la mirada de Moran se volvió gentil al instante. Shige, ya voy. Notas de la autora. La pareja de esta historia es Moran por Shizun. Hay un Shige loto blanco por ahí. No elijas la pareja equivocada. Gracias. Notas de traducción. Casa de Azulejos o Ciudad de Azulejos. Eran antiguos sitios de entretenimiento. Eran muy amplios e incluían como parte principal los gowlang o teatros donde se presentaban los artistas. Más tarde, esta palabra se convirtió en un término para burdeles. Alrededor de esta había casas de té y vino, restaurantes, puestos y espectáculos callejeros, e incluso burdeles. Otra fuente lo define como lugares de juegos de azar, prostitución y libertinaje. Moran se denomina como el malvado tirano de Shu. Shu es el nombre corto de la provincia de Sichuan, China. Los ojos de Ron Yu, que se parecen a los pétalos de las flores de durazno, se dice que las personas con tales ojos tienen buena suerte en el amor. Cuarto día del quinto mes lunar. En nuestro calendario sería igual al cuarto día de mayo. Sin embargo, en la época en la que se narra la historia, este sistema no existía y se regían por el calendario lunar. El término que usa Moran para referirse a Xuemen es Tan Di, que significa primo menor. Además, hace referencia al hijo del tío mayor paterno. Con esto podemos saber que el tío de Moran es el hermano mayor de su padre. Por último, el término Shige o Shixiong. Ambos honoríficos son equivalentes y se pueden traducir como hermano mayor en términos de artes marciales. Se usan para referirse a un discípulo mayor que tú, puede ser en edad o en tiempo de entrenamiento.